Buen día a todos, compañeros, profesor. Este es el video teórico práctico de la práctica número 1, en la cual estuvieron de 2 a 4 los estudiantes Andrés Santiago Díaz Suárez, Caterine Linares Burgos, Juliet Valentina Lozada, Juliana Rubiano Moreno, Adriana Vanessa Torres Cuides, Laura Camila González, María Camila Neira Jiménez, Joan Sebastián Mora Cruz, Nelson Santiago Vargas, Jason Contreras, Juliet Castellanos, Sergio Arevalo Ávila y Yelín Miranda. Y quien les habla, su compañera Camila Dayana Cruz Malambo. A continuación, un poco sobre la práctica sobre el cráneo. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Vargas, mis compañeros Caterine Linares, Jason Contreras, Sebastián Mora y Yelín. Les vamos a exponer un poquito más o menos del cráneo del bovino. Bueno, el cráneo del bovino lo vamos a dividir en dos partes, la parte facial y la parte encefálica. La parte del cráneo lo vamos en la parte incisiva, que es este hueso, en la parte frontal, de la parte craneal a caudal. Entonces, si nos vamos de la parte craneal a caudal, nos vamos a encontrar con el hueso nasal, hueso frontal. Bueno, una gran diferencia que digamos no tienen de los bovinos a los equinos es que no tiene la cresta sagital. Y bueno, acá nos encontramos con el hueso parietal, el apófisis, hueso nucal, y nos encontramos en la parte de atrás con el hueso occipital. Bueno, en esta parte nos encontramos con la porción escamosa, nos encontramos con los cóndilos, que son los que conectan con el atlas, ¿cierto? Esta parte es el foramen magnum, ¿cierto? Y tenemos estos que son el apófisis yugular. Acá nos vamos a dirigir hacia de parte... Bueno, aquí se encuentra la base espinoide que está dividida por el vómer, que va a dividir en sí las coanas que van a conectar con la cavidad nasal. Que son estos surquitos que tenemos en la parte de adelante. Un dato de las coanas, vamos a hacer un lavado, digamos en la parte de quinos, cuando vamos a hacer un lavado, va a conectar este huequito que se ve en la parte de acá para hacer el lavado de la parte lagrimal. Se conecta ahí y es cuando se hacen los lavados acá, cuando salen la parte lagrimal. Bueno, seguimos acá. Bueno, aquí seguimos con el hueso palatino. Encontramos unas suturas transversales palatinas. Acá nos encontramos con la sutura medial palatina y el apófisis palatino incisivo. Y este huequito de acá es el canal incisivo. Bueno, acá nos vamos a la parte lateral maxilar. Entonces encontramos el hueso maxilar, comprende la fosa del hueso lagrimal, llegamos al foranum supraorbitario, foranum infraorbitario y llegamos al apófisis sigmático, Que sería esta parte de acá, que sería el apófisis sigmático. Listo, eso sería pues más o menos el cráneo del bovino. Siendo así, ya culmina nuestro video. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, profesor. Bueno, en este video una corta explicación teórica del cráneo bovino y a nombrar algunas partes en específico con mi compañera Caterine Linares. Bueno, a continuación, en la imagen, vamos a hablar sobre la parte superior del cráneo bovino, nombrando alguna de sus partes que lo componen. Entonces es muy importante reconocer que el cráneo tiene dos divisiones que se sitúan caudal y rostral. La parte facial y la parte craneal. Bueno, en la parte facial encontramos un hueso que es un hueso par que se conoce como el hueso incisivo, el cual se va a articular con el hueso de rostral a caudal, se va a articular con el hueso nasal. Este hueso nasal se va a articular o se va a unir a los huesos maxilares que se encuentran en la parte lateral del cráneo, también al hueso lagrimal y al hueso cigomático. Este hueso también se va a articular, el hueso nasal se va a articular con el hueso craneal, en el cual vamos a encontrar los forámenes supraorbitarios.
que son estos dos orificios que se encuentran en este lugar. Igualmente vamos a encontrar en esta parte, en la parte lateral, vamos a encontrar la fosa del saco lagrimal y podemos encontrar aquí donde se encuentran los forámenes o los agujeros supraorbitarios, se va a encontrar, en la parte craneal se van a encontrar el surco supraorbitario. De igual manera también se va a encontrar el borde supraorbitario, la línea temporal y en la parte caudal se va a encontrar la apófisis cornual. Si vamos de la parte craneal a caudal vamos a encontrar hueso occipital y la parte parietal. Entonces ya esta es como la introducción de la parte superior del cráneo del bovino. Muchas gracias, compañera. Bueno, básicamente ya nuestra compañera había nombrado algo del hueso incisivo, nos había dicho que era un hueso par. Para complementar, bueno, el hueso incisivo claramente es un hueso par formado por el cuerpo. Lo que es la apófisis nasal, la apófisis palatina y la apófisis alveolar, que claramente en este caso el cráneo del bovino en los rumiantes no existe. Bueno, estos componentes que nombré anteriormente forman como un todo óseo la punta del cráneo facial y también participan en la configuración del vestíbulo nasal y pues el techo paladar, ¿cierto? Bueno, en el cuerpo del hueso incisivo, el borde libre de las superficies labiales y palatinas está modelado como apófisis alveolares, algo que pues es importante nombrar, ya como lo había dicho, en los rumiantes pues no vamos a poder observar, digamos, los dientes incisivos que quedan acá, que son 2, 3 dientes. En los rumiantes pues no existe, pero pues cabe resaltar pues ese concepto, ¿no? Bueno, caudalmente pues en todos los mamíferos domésticos pues esta apófisis se prolonga pues en el borde interalveolar, ¿no? Que pues digamos en el caballo es relativamente largo, pero pues sí, en los carnívoros y el cerdo es corto. Bueno, básicamente ya hablando un poco del hueso incisivo, podemos hablar del hueso palatino, que básicamente es esto que estoy señalando acá, ¿cierto? Toda esta parte, que el hueso palatino pues es otro hueso par, ¿no? Que está situado en el hueso maxilar, el hueso esfenoides y el hueso perigoides. Y pues participa con su lámina horizontal, pues en la formación del paladar duro, ¿no? Bueno, con su lámina perpendicular en la pared lateral y pues en el techo del meato nasofaríngeo. Bueno, así como en las coanas, que ya en un segundo, pues nuestra compañera nos explicará a fondo las coanas. Bueno, aparte de esto, está localizado pues en la profundidad del esqueleto pues de la cara el hueso palatino que comunica pues la cavidad nasal por medio del meato nasofaríngeo con la cavidad nasofaríngea. Entonces ya pues nuestra compañera nos puede hablar un poco más de las coanas. Bueno, para entrar en las coanas es importante reconocer la porción basilar del occipital, que seguidamente se va a encontrar el hueso vasioides. Este hueso vasioides se va a unir o articular con el vómer, que el vómer lo que va a hacer es como una división de dos partes, lo cual está conformando la división de las coanas. ¿Sí? Un concepto en las coanas se puede decir que se extienden desde las cavidades nasales hasta la cavidad faríngea, por lo que son de tamaño largo y en algunos casos, dependiendo de las razas, pueden ser estrechas, como en el caso de los caninos. En esta imagen se puede observar que no son tan estrechas, sino un poquito anchas. ¿Por qué? Por el tamaño del animal, que estamos hablando de un cráneo de un bovino. Las paredes laterales de las coanas, ¿sí?, están formadas por las láminas perpendiculares del hueso palatino y del hueso perigoides. En el techo se unen con el hueso esfenoides y con el vómer, y en el borde de las coanas la lámina palatina horizontal presenta la espina nasal caudal. En la zona rostral de las coanas se sitúa la apófisis ganchosa del perigoides.
Entonces esto es muy importante reconocerlo porque ya, como lo vimos anteriormente, son, digamos, por decirlo así, la unión entre las cavidades nasales del bovino y la cavidad faríngea. Entonces a continuación mi compañera va a estar hablando sobre las partes occipitales. Muchísimas gracias, compañera Yelin. Bueno, claramente acá podemos observar en estas dos imágenes, ¿cierto? La parte del hueso occipital. Entonces, bueno, el hueso occipital pues forma la pared nucal del cráneo, ¿cierto? Y en él se pueden diferenciar la parte basilar, la escama del occipital y ambas partes laterales, ¿no? Bueno, el occipucio rodea el agujero magno, la salida pues de la cavidad craneana hacia pues el canal vertebral. Bueno, entonces básicamente, ¿qué partes podemos ver acá? Esta es la porción escamosa, ¿cierto? Claramente ahí podemos ver que esta parte es lisa, pero esta parte, ¿cierto? Que le decimos porción escamosa, se sitúa acá, pues en el hueso occipital, ¿no? Bueno, básicamente podemos ver esto, ¿cierto? Estos dos, que son los cóndilos. ¿Qué son los cóndilos? Son la eminencia, sí, son una eminencia rodeada, pues en la redonda, que queda pues en la extremidad pues del hueso, ¿no? Como lo podemos observar acá, que forma la articulación encajando pues en el hueco correspondiente de otro hueso. Entonces, ¿con qué hueso puede pues encajar este, no? Básicamente estos cóndilos encajan con la primera vértebra, ¿cierto? Que sería el atlas. Bueno, entonces básicamente estos son los cóndilos. Este huequito que podemos ver acá, ¿cierto? Se llama foramen magno, que es un agujero que se localiza pues en la base del cráneo, ¿cierto? El hueso occipital, que es lo que estamos hablando. Y esta estructura pues es importante ya que permite que se establezca la comunicación entre la cavidad craneal y el canal raquídeo, bueno, por el cual sí transita la médula espinal, que básicamente era lo que decía también que los cóndilos pues conectan con estas vértebras, ¿no? Con la primera vértebra. Bueno, básicamente esto, ¿cierto? Esto que estoy señalando acá, de las esquinas, es el apófisis yugular, que es parte del hueso occipital, claramente, ¿no? Que se proyecta por fuera de la escama. ¿Por qué dice que se proyecta fuera de la escama? Porque básicamente, ¿cierto? Sobresale como tal pues, de toda esta parte occipital y sobresale que en su borde, pues, anterior, una, pues, escotadura profunda forma, pues, el límite posterior e interno, pues, del agujero rasgado posterior, ¿no? Que básicamente es lo que digo, sobresale, ¿no? Y pues ya básicamente ahí podemos observar las imágenes y pues esto es un poco, ¿cierto? Añadiendo un poco de conceptos. Realmente no son muy extensos, pero pues queríamos implementar al video anterior que pudimos observar de nuestros compañeros y también nosotras que estamos en el video, que teníamos pues el cráneo físicamente, ¿cierto? Del bovino, entonces queríamos agregar un poco de estos conceptos para completarlo un poco. Y pues acá están las bibliografías que pues básicamente fueron, las fotos que observamos fueron tomadas pues por nuestros compañeros en la finca La Vitrina, que fue la práctica realizada el 28 de septiembre del 2021 y pues algunos conceptos, ¿cierto? Que nos basamos, que era la anatomía de animales domésticos de Koenig y Levich. Y esto es todo, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, buenos días. Para empezar, nosotras vamos a hablar sobre el cráneo de un equino. Nuestro grupo está conformado por Valentina Lozada Enciso, Laura Camila González Pinto y mi persona Ingrid Juliana Rubiano Moreno. Acá en esta imagen podemos observar el cráneo, el cual está el hueso incisivo, el hueso nasal y el hueso frontal. El hueso incisivo es el primero que vemos de abajo hacia arriba. Esta es una parte del maxilar cerca del diente incisivo. Este está formado por dos huesos del cráneo, situado en la punta de la mandíbula de muchos animales. El hueso nasal o la cavidad nasal es el que se encuentra en el medio. Esta está separada de la cavidad craneal por partes de los huesos frontales, etmoides y esfenoides.
El hueso frontal es el que está ubicado en la parte superior. Este es el que conforma todo el techo del cráneo. Articula con la lámina perpendicular del hueso palatino. Esto no sucede en bovinos por la interposición pues, que se presenta en el ala de la preesfenoide entre estos huesos. En esta otra imagen podemos observar la cresta sagital. Es una protuberancia que recorre la parte superior del cráneo posado por medio de la satura sagital. En esta que estamos viendo es la porción escamosa, situada por encima y posterior del canal foramen magno. Este forma parte de las articulaciones esfenovasculares. Este tiene una textura más robusta, más seca, a diferencia de todo el cráneo. Acá, donde se está señalando, esta es la cresta nucal. Esta es la protuberancia occipital externa o continuada a cada lado por la cresta nucal, que esta es muy predominante en las especies donde se ve una forma de curva. Pues en otros casos, cuando no está la curva, se le dice la cresta lineal. Los cóndilos. Esta se muestra una protuberancia redondeada en la extremidad de un hueso que encaja en el hueco de otro para formar una articulación. Este agujero que observamos, tiene un canal, es el foramen magno. Es un agujero que se localiza en la base del cráneo con el hueso occipital. Esta parte es muy importante ya que permite que se le dé la comunicación entre la cavidad craneal y el canal raquídeo, por el cual transita la médula espinal. Acá, la apófisis yugular y el meato acústico. La apófisis yugular es donde se ve como dos cachos salen del occipital que están al lado o un poco atrás de los cóndilos, perdón. Estos presentan un tipo de circunstancia rugosa, cuadrilátera o más bien como triangular, que se le une a la superficie yugular. Y en el que estamos señalando, que parece una corneta, es el meato acústico. Este corresponde a la parte puntiaguda de la oreja, que puede rotar o capturar el sonido de todas las direcciones externas. En esta imagen ya es por debajo del cráneo, estamos señalando es el basiesfenoide. Este es un hueso que está situado en la parte media de la base del cráneo. Forma parte de la estructura interna. Acá observamos el vómer. Es el que está en medio desde el hueso esfenoide hasta el contacto de los huesos incisivos. Sostiene una hoja cartilaginosa que separa las dos cavidades nasales. Acá está la división de las coanas, donde se señala con las flechas. Está formada por un tipo de ondulado que se utiliza para designar las aberturas nasales de derecha a izquierda. ¿Vale? A continuación continuaremos con mi compañera. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Camila Neira y hoy les voy a explicar los huesos de la cabeza de un canino por medio de una vista lateral. Número 1 tenemos el maxilar superior. Como 2 tenemos el hueso frontal. Tercero, el hueso lagrimal. 4, el hueso palatino. Quinto, malar. Sexto, hueso nasal. Séptimo, premaxilar. Octavo, hueso parietal. Noveno, hueso interparietal. Décimo, hueso temporal. 11, hueso occipital. Y el 12, el maxilar inferior o la mandíbula. Hola, mi nombre es Vanessa Torres y con mi compañera Camila vamos a explicar el cráneo canino. Bueno, esta es la parte superior del cráneo canino. En la flechita blanca tenemos la parte incisiva, los incisivos que son como los dientes. En la flechita negra tenemos la parte nasal. En la parte azul tenemos el maxilar. En la parte verde tenemos el apófisis supraorbitaria. En la flecha amarilla tenemos la cresta frontal. En la fucsia, esta parte es solo frontal, solo se llama frontal.
la flechita naranja, esa es la apófisis cigomática del temporal, la flechita café es la cresta parietal, la flechita morada es solo parietal y la flechita de rosada como claro es la protuberancia occipital. Bueno, en esta imagen encontraremos la cresta facial y el arco cigomático. En la primera imagen podemos ver la cresta facial del equino, que esta es una protuberancia ósea que recorre la parte superior del cráneo, pasando por el medio de este. Y en la otra imagen se muestra el arco cigomático, que es el que forma una unión en la apófisis cigomática del hueso temporal, propio de los huesos del cráneo, y la articulación del apófisis malar, propios de los huesos de la cara. Este está ubicado a un lado de las fosas orbitales. Bueno, en esta encontramos la apófisis cigomático temporal, que es el hueso que se origina por la unión de la porción vertical y horizontal de la concha o escama del temporal. Esta tiene una longitud de 2 a 3 centímetros y su altura media en la porción media es de 4 a 6 milímetros. Este cuenta con 2 raíces, una transversal o condilea, que es horizontal, y una vertical o longitudinal, de donde salen los 2 tubérculos. Bueno, en esta imagen podemos ver el foramen supraorbitario, que es el orificio. Si pueden ver en la imagen, es un orificio o escotadura por la que sale el nervio supraorbitario y los vasos supraorbitarios. Bueno, en esta vemos el foramen infraorbitario o infraorbital, que es el orificio del cráneo, que está sobre la fosa canina y debajo de la cavidad ocular. Por él transcurre la arteria infraorbitaria, la vena infraorbitaria, el nervio infraorbitario, nervio facial y nervio maxilar. Acá encontramos las parietales, como se encuentra señalado con el color verde. Es el hueso parietal que forma parte de la bóveda craneana, al igual que todos los huesos de la bóveda. Y su función es la de proteger el encéfalo por su cubierta dura y resistente. Y además también sirve de sostén para las membranas meníngenas. Bueno, acá encontramos el canal del incisivo o la presencia de surco de Galeiner, la cual es una depresión longitudinal que aparece por primera vez en la cara vestibular de 103 y 203 aproximadamente alrededor de los 10 años de edad. Y se encuentra en la mitad de la corona de estos incisivos a los 15 años de edad y estará en el final del diente a los 20 o a los 21 años. Acá podemos observar el diente del lobo muy detalladamente, que bueno, se muestra que es el primer molar, o también llamado diente de lobo, como ya había dicho, que lo muestran algunos equinos, y este es rudimentario y aparece casi exclusivamente en el maxilar. Como no tiene ningún oponente en la arcada inferior, carece de significado funcional y se puede desplazar bajo la presión de la mordedura y así llegar a producir lesiones en el paladar. Y en ese caso que se llegue a producir una lesión, debe ser extraído pues ese diente de lobo. Y como bien sabemos, en el caballo el cambio de dientes y su desgaste y otras modificaciones de la dentadura hacen que se pueda permitir hacer una estimación de la edad del caballo. Bueno, acá se ve el espacio interventral, que es un pequeño orificio o escotura por la que sale el nervio supraorbitario. Bueno, y los caninos que están situados más atrás, y su principal función es la de desgarrar los alimentos. Estos solamente aparecen en la dentición definitiva y el espacio que existe entre los caninos y los premolares se denomina barra o diastema.
siendo particularmente grande cuando los caninos están ausentes. También estos son los que emergen cuando el caballo tiene 4 años, pero pues son los caballos grandes, pero muy pequeños ausentes son en las yeguas. En las yeguas son más ausentes estos dientes. Y bueno, ahora el firmame incisivo, que está situado delante en el premaxilar y en la mandíbula, y su principal función es la de cortar el pasto en la tabla dentaria de los incisivos. Listo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentina Lozada, como ya lo había mencionado mi compañera. Yo les voy a comenzar hablando sobre la división de las coanas. Las coanas son 2 aberturas en la parte posterior de la cavidad nasal que se comunican con la garganta, y la división sería esa línea media que vemos ahí entre las 2 flechas. Continuamos con el hueso palatino. Este es el componente más caudal del paladar duro. En equinos, que es este caso, no representa más del 5% de la superficie total del paladar duro. Los surcos palatinos son anomalías de desarrollo que se encuentran en incisivos superiores, centrales y laterales. En la imagen podemos ver que están señalados con una línea. La sutura media del palatino. Esta se ha descrito como un tipo de sutura de extremo a extremo que va presentando cambios morfológicos durante su desarrollo, y es como esa línea o división en la mitad que está señalada con las flechas. Y el incisivo del palatino son esas 2 líneas que están ahí señaladas, como esas divisiones en el hueso incisivo. Continuamos con el hueso parietal y occipital. Para empezar, caudal al frontal se encuentra el hueso parietal, que tiene una separación de los huesos parietales, y esta se llama cresta sagital. A sus lados está el hueso temporal, y en la parte de atrás, o como lo vemos en la imagen, un poquito abajo, está el hueso occipital, el cual tiene una porción escamosa. El foramen infraorbitario es un orificio del cráneo, y por este corre la arteria infraorbitaria, la vena infraorbitaria, etc. No está señalado, pero es ese orificio. Hueso lagrimal es el que vemos ahí en la parte superior, es este. Este es el primero que vemos ahí, como ya lo había mencionado, y este articula con el hueso nasal y es mucho más extenso en animales mayores. El hueso lagrimal tiene una fosa que es como ese hueco que vemos ahí al lado derecho, este huequito. Esta es una abertura caudal del canal nasolagrimal, que es el agujero, por decirlo así, que podemos ver en la imagen. Sigue el hueso cigomático, que tiene una función o accidente que es una cresta llamada cresta facial. Se encuentra hacia el ventral del lagrimal y tiene parte de la cresta facial y la apófisis temporal. Se encuentran a cada lado de las coanas. Bueno, muy buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Camila Dayana Cruz Malambo. En esta ocasión les estaré explicando 3 vértebras de las cuales me correspondieron. Las otras 3 las explicará mi compañero Santiago. Y pues nada, empecemos. Para empezar, tenemos que esta vértebra es el axis, es la segunda vértebra cervical y en los equinos es la más grande. Para su estudio vamos a observar en el extremo craneal una apófisis odontoidea, que es la que está en la mitad de las que están subrayadas, y esta articula con la fosa odontoidea del atlas, y también encontramos las 2 superficies articulares que articula también con el atlas. Esta tiene una característica que pareciera que fuera la silla de un caballo, y pues son las que están subrayadas en el circulito negro.
En esta, lateralmente vamos a encontrar dos apófisis transversales. Estas poseen agujeros transversos y que unen las apófisis con el cuerpo de la vértebra. En esta podemos observar que son las que están subrayadas o enmarcadas en el círculo moradito. Y en esta parte les voy a mostrar que del agujero en el que estamos hablando, este sería el que está subrayado en el círculo azulito. También podemos ver que caudalmente encontramos la cavidad gotiloidea, que se articula con la tercera vértebra cervical, que esta vendría siendo la que está subrayada en el círculo negro. En esta también podemos observar que también se encuentra la apófisis articular, que está en posición caudal dorsal y están en posición ventral. También podemos observar que en esta partecita encontraremos ventralmente que hay una cresta media que termina en un tubérculo caudal, que es la que está subrayada en este caso amarillo tirando a anaranjado. En esta y relativamente dorsalmente encontramos la apófisis espinosa. Particularmente es una cresta dorsal, que es la que está subrayada en el círculo blanco. Muchas gracias. Columna vertebral. La columna vertebral está formada por una serie de huesos que reciben el nombre de vértebras. En este caso nos encontramos con la vértebra axis. Es la segunda vértebra y permite la rotación lateral del cuello. Esta es la vértebra lumbar. Los mamíferos suelen presentar 5, en la mayoría de grupos son muy robustas y no presentan costillas. Esta sería la vértebra atlas, es la primera vértebra y es una vértebra incompleta. Esta vendría siendo la vértebra cervical. El número de vértebras varía según el grupo taxonómico. Los mamíferos tienen siempre 7 vértebras, mientras que las aves pueden llegar a tener 25. Las vértebras torácicas varía su número. Por ejemplo, en mamíferos puede presentar de 9 a 25 y su identificación es muy fácil ya que en ellas articulan las costillas. Y la vértebra sacro está formada por pocas vértebras en mamíferos de 3 a 5 unidades que se encuentran firmemente unidas entre sí. Vértebra atlas. Encontramos aquí la cara ventral y la cara dorsal. En la cara ventral observamos que esta parte sería caudal, craneal y estos serían los agujeros transversos. En la cara dorsal pues observamos mejor los agujeros. Esta parte vendría siendo caudal, craneal. Estos serían los agujeros transversos. Este sería el agujero alar y sería el agujero intervertebral. Esto aquí, que tiene como mayor volumen, sería el arco ventral y esto acá sería el tubérculo ventral para las vértebras atlas. Y en la vértebra torácica encontramos la cara dorsal y la cara lateral. En la parte de la cara lateral encontramos la apófisis espinosa, la apófisis articular y la apófisis transversa y el cuerpo ventral, y este agujerito sería el foramen vertebral. Aquí en la cara dorsal observamos mejor la apófisis articular y la apófisis transversa, que serían estas dos. Este sería el cuerpo vertebral. Y lo que está al fondo, esta linecita, sería la apófisis espinosa. Bueno, seguimos con el hueso sacro. Las vértebras sacras son 5 en el equino,
que se fusionan y se forman en el hueso sacro, y este forma el techo de la cavidad pelviana, con el costal. Tiene forma piramidal y consta de una base y un vértice. La base vendría siendo la línea azul clara y el vértice vendría siendo la línea anaranjada que podemos observar. Consta también de una superficie dorsal y una superficie ventral, pélvica y dos bordes, que en este caso vendría siendo los dos bordecitos que vemos a cada costado, dos líneas negras. En la superficie dorsal, hacia el centro, está la apófisis de las vértebras sacras. En este lado la podemos observar, que son los dos orificios, o más bien las que están subrayados en el círculo morado, y al lado de cada una está un surco en la cual se encuentran dos forámenes que podemos observar, y sacrodorsales por donde pasan las ramas dorsales de los nervios espinales sacros. En la superficie central cóncava, que es cóncava, en ella se observa líneas de unión de las vértebras sacras y presenta 4 forámenes. Acá podemos ver los forámenes que están subrayados en el círculo negro. Estos forámenes sacroventrales por donde pasan las ramas ventrales de los nervios sacros. También se puede decir que la base está formada por la cabeza articular con la última vértebra lumbar, que es este círculo amarillo o anaranjado. Este nos señala la cabeza que articula con la última vértebra lumbar, y también las apófisis que articulan con las partes craneales, y hacia los lados las alas. Las alas las podemos observar en esta otra foto, donde vemos las alas resaltadas en un círculo azul. Presentan también una superficie que articula con las apófisis, que van a articular con la apófisis transversal de la última vértebra lumbar. Y también en el vértice se observa la cavidad caloide de la última vértebra sacra y la salida del canal sacro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sergio Andrés Arevalo Ávila y pertenezco a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, segundo semestre. En la presente imagen estamos viendo un hueso sacro de un bovino desde su vista dorsal. Es importante resaltar que la función principal de este hueso es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Entonces, en este hueso podemos resaltar el agujero sacrodorsal, que es este que subraya aquí con un puntico, la cresta sacra mediana, también la resalté aquí con un puntico, la cresta sacra lateral, que es como este bordecito de aquí, todo el bordecito, la cresta sacra intermedia, que vendría siendo más arribita de la cresta lateral, por aquí, el arco vertebral, que vendría siendo también como el borde de este que es el agujero vertebral. Más arriba podemos encontrar la cara articular, vendría siendo esta, y el ala del sacro con cara auricular, que vendría siendo esta de acá. Eso sería todo, muchas gracias.